Hola, un saludo para cada uno, para cada una. Ya vamos llegando, aproximándonos a la mitad, al final de la primera mitad del taller. Y nos parecía con Juan Manuel que podía ser interesante a esta altura del taller poder hacer una breve reflexión en torno a algo que probablemente ya han estado pensando o ya se les ha aparecido como un tema dentro de la práctica de mindfulness, que tiene que ver con la perseverancia, con la disciplina de la práctica. Este es un tema central dentro del proceso de adquirir el hábito de practicar. En realidad es un gran tema para cualquier tipo de práctica que uno quiera incorporar como hábito en la vida diaria. Em, es uno de los grandes problemas también que se suele tener con esta práctica, que es fácil de soltar, es fácil de abandonar o es fácil de dejar solamente como un recurso frente a dificultades puntuales, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, es perfectamente posible, digamos, sentarme a practicar o hacer alguna práctica específica de mindfulness cuando me siento más ansioso, más estresado o más angustiado, por ejemplo. Pero ese no es el mayor provecho que le podemos sacar a la práctica. Entonces, por eso es interesante pensar esto, darle una vuelta. Y yo les quiero proponer algunas ideas. Una tiene que ver con un concepto, ¿no? O una frasecita que acuñó por ahí Jong-Jan Trumpa en uno de sus libros, ¿no? Que dice que el camino es la meta. Esa frase, que es muy interesante de pensar, ¿no? Significa básicamente que en mindfulness lo más importante no es los resultados que yo pretendo alcanzar, sino básicamente el proceso en el que me comprometo para que ciertas cosas vayan ocurriendo. Esas cosas son por naturaleza bastante impredecibles, aunque están estudiadas algunos de los beneficios de la práctica de mindfulness, como por ejemplo la reducción de la ansiedad y del estrés, o el aumento de una sensación general de bienestar. Esos son beneficios ampliamente estudiados, pero en rigor no sabemos bien cuándo ocurren, eh, no están controlados, digamos, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que la perseverancia de la práctica es clave, es decir, la repetición de la práctica. La práctica de mindfulness funciona por efecto acumulativo. Por lo tanto, cuando la practicamos de vez en cuando, nos estamos perdiendo el proceso de ver qué pasa cuando cotidianamente, todos los días, y ojalá durante varias veces en el día, nos damos la oportunidad de traernos de vuelta al presente. Cuando digo eso, no me refiero solamente a hacer una práctica formal, por ejemplo, solamente sentarme a meditar durante unos 20 minutos, por ejemplo, sino que me refiero a todas las prácticas informales de mindfulness que podemos ir haciendo cada cierto rato en nuestra vida cotidiana. Aprovechar las cosas que ya tenemos o las rutinas que ya hacemos para traernos al presente, ¿sí? Eso significa que puedo tomar desayuno con atención, puedo viajar al trabajo con atención, o en este caso, más de tiempos de pandemia, puedo abrir el computador con atención. Eso significa puedo darme un tiempo para sentir mi respiración, para ser consciente de lo que estoy haciendo, eh, en lugar de llegar y entrar a cada situación en forma apurada o en forma automática. Por supuesto que la práctica formal diaria es una gran ayuda y trae muchos beneficios, sea cual sea la práctica formal que vayamos eligiendo, ¿no? Porque esa práctica, que es más amplia, da la oportunidad para eh, dejar que la mente vaya decantando, ayudamos a la mente que salga del enredo mental y al corazón, lo ayudamos también a tranquilizarse y a abrirse de algún modo, ¿no? Es decir, nos saca de la preocupación o del ajetreo y nos deja en un estado de apertura tranquila, ¿sí? Acogedora en algún sentido. John Kabat-Zinn, que es el creador de este taller, en uno de sus libros plantea la metáfora de que la práctica de mindfulness es como ir
cosiendo un paracaídas, ¿sí? Eso es una idea muy, muy potente, ¿no? Porque él dice, si llega el momento de saltar del avión, y él dice que la vida siempre nos va a enfrentar tarde o temprano a alguna situación estresante, difícil, desafiante, es decir, vamos a tener que saltar del avión en algún momento, a lo mejor ya hemos tenido que saltar del avión. Lo mejor que nos podría pasar es tener ese paracaídas ya tejido, ya hecho, para que cuando tengamos que saltar, el aterrizaje sea lo más suave posible. Si es que nos ponemos a tejer el paracaídas mientras vamos cayendo, por supuesto que el porrazo es más fuerte. Por tanto, la idea básica que está detrás de esa metáfora es que conviene, por muchas razones, comprometerse con una práctica diaria, aunque al principio, en un primer momento, en un primer periodo del proceso, no tenga tan claro cuáles son los beneficios, aunque más bien tenga la tentación de hacer otras cosas que me puedan resultar más útiles, por ejemplo, o más urgentes. Siempre va a haber algo más urgente que practicar mindfulness, pero practicar mindfulness es probablemente de las cosas más importantes que podemos hacer en la vida diaria y en forma persistente. Entonces, en esta ocasión quiero remarcar la idea de lo importante que es la disciplina, que es una palabra que además nos evoca montones de significados que a veces no son muy buenos, ¿no? Porque la tenemos asociada a mandatos externos, ¿no? La disciplina generalmente, eso es lo que creemos usualmente, es algo que viene de afuera. Alguien nos pide que nos ordenemos o que cumplamos con tal o cual cosa. Hay autores que cuando se refieren a la práctica de mindfulness hablan de una disciplina sagrada, ¿no? En el sentido de no viene de afuera. Es una disciplina que se va creando y se va cultivando en la medida en que voy metiéndome cada vez más, voy abriendo cada vez más espacios de presencia consciente, de volver y de retornar al momento presente, volver a mi respiración, volver a mi cuerpo, observar mis procesos mentales, observar lo que está pasando a mi alrededor. Y en la medida en que lo voy haciendo con más frecuencia, se va despertando una cierta necesidad de hacerlo y al mismo tiempo eso se va tejiendo con eh, la sensación de que esto me ayuda, me es útil, me ayuda a estar mejor, a vivir con más nitidez, con más claridad. Y al mismo tiempo eso se va tejiendo con que estoy mejor disponible para los demás. Y por tanto mis relaciones se empiezan a nutrir. Eh, y esto tiene una serie de entretejidos que van creciendo simplemente con el tiempo. Solo crecen. Y entonces la disciplina que voy saboreando en ese proceso es una disciplina amorosa, es una disciplina eh, esencial, fundamental, es una disciplina que es amiga mía, está a mi favor, ¿no? Trabaja para mí, en lugar de yo trabajar para ella. Entonces, simplemente les dejo invitados e invitadas a ir observando cómo va la perseverancia en esta práctica, asumiendo que no es fácil perseverar, no es fácil hacerlo todos los días, hacerlo varias veces al día, ya sea en lo formal o en lo informal, pero la invitación es que nos demos una chance, nos demos la oportunidad de empezar a saborear esta disciplina esencial que consiste en traernos de vuelta al momento presente y a estar en la mejor versión que podemos de nosotros mismos en cada momento. Les dejo un abrazo grande, em, les deseo una buena sesión. Cualquier duda que tengan sobre lo que acabamos de ver, lo pueden conversar con Juan Manuel. Y bueno, nos estamos viendo próximamente. Un abrazo. Chao.